¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy es miércoles, comienza Enfoque Segovia. A lo largo de la próxima hora ya saben que en este programa vamos a abordar temas de actualidad con un personaje de actualidad. Y esta noche quien nos acompaña es el presidente de ASETRA, Juan Andrés Saiz Garrido. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Maribí. Buenas noches a todas. Presidente de la Patronal del Transporte de Segovia, y para hablar con él están conmigo esta noche, como en todos los enfoques, Patricia Martín de Vive Radio y La 8 Segovia. Buenas noches. Muy buenas noches. Y se estrena esta temporada, pero no en el programa porque ya nos ha acompañado en otras ocasiones, Sandra Segovia del Día de Segovia. Buenas noches, Maribí. Bueno, comenzamos en una jornada muy triste a nivel nacional, Juan Andrés, en el que hemos estado siguiendo los efectos de esa dana terrible, esa catástrofe que se ha llevado muchas vidas, sobre todo en la provincia de Valencia. Y sí me gustaría preguntarles si tienen conocimiento de profesionales, empresas segovianas que de alguna manera se hayan visto afectados por el temporal. Afectados, sí. Nosotros tenemos unos niveles de comunicación, de interconexión, desde ASETRA con los distintos directivos y también con algunos empresarios que enseguida nos comunican cualquier evento y circunstancia anómala que pueda ocurrir. Hay media docena de transportistas segovianos que están en la zona de Valencia, han sido afectados, pero no han tenido ninguna situación trágica. Están viendo cómo se derivan a Castellón o cómo algunos retornan a Segovia o a otro destino, pero afortunadamente, bueno, han salvado la situación. Y otros viajes programados desde Segovia a la zona de Levante, en Valencia, Castellón, Alicante fundamentalmente, han sido retrasados de forma prudente hasta que no se solucione la vialidad correcta. ¿Se han retrasado una vez que se vio ayer la magnitud del temporal, o ya con los avisos previos se había tomado alguna decisión? Con los avisos previos, lógicamente, ya se tomaron medidas. Lo que ocurre es que el transporte es combinación y a veces tienes que estar, te pilla allí y tienes que salir de esa situación como puedas. Entonces, afortunadamente, los conductores segovianos son profesionales y tenemos buenas vías de conexión y estaban muy bien informados. La influencia que ha tenido la dana en sus servicios ha sido mínima. Imagino, Juan Andrés, que poniéndose la piel de los compañeros de la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Castilla-La Mancha, esos profesionales a quienes este tipo de acontecimientos que tienen que ver con la fuerza de la naturaleza, imagino que le habrán llegado pues esas historias de cómo muchos profesionales han tenido que pasar una noche entera mojados encima de sus camiones, han elegido estar en la zona más alta de su vehículo, e incluso camiones que volcaron con una facilidad por la fuerza casi huracanada, ¿no? Torrencial. Sí, ellos saben, no solamente hacen reciclajes cada 5 años por la renovación del CAP, sino que también saben cómo afrontar las situaciones difíciles con el PAS de proteger, avisar y socorrer, y con la A de anticiparte a los acontecimientos. Podemos presumir de que tenemos muy buenos profesionales al frente de nuestros vehículos, de nuestros camiones y de nuestros autocares segovianos. Porque hablando también imagino que es muy complicado cuando uno se ve en una situación en carretera conduciendo un autobús en el que vas acompañado de viajeros. También, claro, imagino que hay que aprender a manejar ese tipo de... En esas situaciones el conductor es todo. Es el alcalde, el gobernador civil, el presidente de la comunidad dentro de su autobús. Tiene que resolver todos los problemas y los resuelve. Para eso está ahí. Tenemos que respetarlo. La dignidad de ser transportista y conductor y profesional del transporte merece ser reconocida por la sociedad. Y se forman se ayuda a los conductores de autobuses, se les forma para situaciones complicadas. Claro, por supuesto, los primeros auxilios es asignatura principal del CAP, indudablemente, y reciben suficientes cursos y renovación de ellos. Decía que tenemos muy buenos profesionales en Segovia, pero una de las principales preocupaciones de los últimos tiempos es que se van haciendo mayores, falta relevo generacional, faltan conductores. Sí, correcto. Lo has dicho 3 de los palos de las patas de la mesa
es decir, viejos, mayores, con un nivel de edad bastante alto, faltan conductores. Y el otro índice que has indicado... falta relevo generacional. Falta relevo generacional en las empresas. También los hijos y los nietos ya, lógicamente, quieren tener otras competencias. Huyen fundamentalmente de una actividad con tanta responsabilidad y tanto riesgo. Hay otra más, y es la falta de apetencia, la falta de vocación. Antes era una profesión muy atrayente ser conductor de camión, camionero, como bombero, querían, y ahora pues, oye, todos quieren ser youtuber o funcionarios, por supuesto. O sea, algo estaremos haciendo mal cuando los jóvenes no tienen esa incorporación voluntaria de decir quiero ser conductor de camión o de autobús. Va a ser, estamos haciendo actividades, cosas, gestiones. Hay un plan Perú con FEBUS para atraer conductores de ese país. Hay otro plan con Asetra Valladolid para atraer conductores también de Hispanoamérica. Pero son soluciones que son parches. Antes, en concreto, había una vocación natural de los jóvenes españoles en decir yo quiero ser camionero, yo quiero tener un camión, como decía Loquillo. Hablaba de la edad media de los conductores, de esa edad de jubilación de los conductores segovianos. ¿Cuál es más o menos la edad media de estos conductores de Segovia, pues de los transportistas? Está en 50 y tantos años, desgraciadamente, la media. Muchos a punto de jubilarse. Y choca un poco con la actualidad que tenemos, en el que se está reivindicando por parte de los sindicatos la jubilación, fijarla en los 60 años, ya sea anticipada o firme. ¿Qué soluciones a corto plazo hay para intentar atraer a esos jóvenes a esta profesión? Pues ya te comento que hacemos cosas en Asetra, tenemos convenios con la Junta de Castilla y León, hacemos pequeños parches pero no son suficientes. En realidad son las empresas las que cada una se busca la vida y encuentra o no encuentra, pero generalmente siempre encuentra debajo de las piedras, ofreciendo mejores condiciones. Es decir, luego en el fondo, aparte de los convenios colectivos que hay que negociarlos y hay que cumplirlos, si se cumplen, luego después hay una relación de oferta y demanda y es el mercado, y hay que ofrecer a los conductores a veces unas condiciones cada vez mejores, porque es lógico que reivindiquen tener más tiempo libre y bueno, y también tener una buena nómina. Sí. Sí, adelante. Si se mantiene esta situación en el tiempo sin cambios, ¿es sostenible? Bueno, pues va siendo sostenible, pero cada vez nos resulta más difícil. Y vamos buscando soluciones. Estamos consiguiendo, veréis, por ejemplo, en los transportes urbanos y en los autobuses y también al frente de los camiones, que hay muchos inmigrantes legalmente, con su carnet autorizado y con su CAZ aprobado, pero esa incorporación, o sea, la vía en que sea sostenible esa situación es a través de la inmigración. ¿Por qué no resulta atractiva la profesión ya para los jóvenes? Pues porque todo cambia y porque, mira, yo que me gusta la docencia, antes de ayer estuve dando un curso de formación profesional de primeros auxilios a alumnos en este área y les dije, ¿cuántos queréis tener el carnet de conducir? Todos. ¿Y cuántos vais a conducir coche? Todos. Y levantaban la mano con un entusiasmo. ¿Y cuántos de vosotros queréis ser camionero, ser conductor de un camión o de un autobús? Y no levantó la mano ninguno. Y yo me quedé totalmente decepcionado. Y les hablé y les digo, oye, que vais a ganar más que un enfermero o que un profesor, porque estaban allí profesores con nosotros de enseñanza media. Y dijeron, no, de momento no. Pero bueno, hablamos de números y de cosas y dijeron, bueno, ya nos lo pensaremos. Entonces, hay que hacer unas ofertas. En ese sentido, tenemos que entendernos también los empresarios, que la solución es un poco por ahí, pero hay que mover varios palillos para que la profesión vuelva a ser atractiva.
¿qué mejoras se necesitan para que esa profesión sea atractiva? Decía que tenían un buen sueldo. ¿Qué es lo que se necesita mejorar? Mejoras, pues yo soy machadiano, Machado decía eso, no hay que confundir, todos los necios confunden valor y precio. Hay que buscar la excelencia, hay que hacer las cosas en valor y que hay que dar buenos servicios, pero hay que cobrarlos, se tiene que hacer valer eso. Que no nos contraten porque somos los más baratos. El barateo no sirve para nada. Hay que dar buenos servicios y cobrar por ellos a tus clientes, ya sea al viajero, ya sea a la empresa que ha contratado tu servicio de mercancías, ya sea a la administración. Nosotros tenemos que hacer valer la calidad del transporte segoviano y de España, y sobre todo no caer como los necios que confunden valor y precio. Darle valor al servicio. Es un servicio público muy importante. La movilidad es un derecho constitucional de nuevo cuño y todo el mundo tiene derecho a la movilidad y es muy importante para todo, tanto de personas como de mercancías, y eso hay que hacerlo valer y eso hay que cobrarlo, y ojalá vayamos por ese camino. ¿Es una profesión sacrificada en la que estaría justificada esa jubilación anticipada que piden? No es el sacrificio de antaño, no es tan sacrificada como antaño. Existen unos tiempos de conducción y descanso. Están salvaguardados los derechos que tienen los conductores para descansar. Es decir, ya no es eso, aquella serie de Curro Jiménez o de Sancho Gracia, Los camioneros, que era muy nostálgica y muy romántica y demás, pero daba una imagen que ya no vale para el siglo XXI. Yo creo que el conductor de autobús, el conductor de camión tiene hoy día otra perspectiva, otras posibilidades, no está tan penado en sus horarios y en decir es que pasa toda la semana fuera de casa, etcétera, etcétera, y luego le toca hacer otros servicios. No, hay que racionalizarlo, y yo creo que es una profesión de que ha evolucionado hacia su humanización, y ese es el camino, la humanización del transporte. Es inasumible entonces esa reivindicación de los sindicatos que ha llevado precisamente a una convocatoria de huelga que ya ha vivido una primera jornada el pasado lunes. Vamos a ver, cada uno tiene que representar su papel. Yo no te he querido rectificar antes lo de la patronal, pero somos agentes sociales, somos empresarios. Lo de patronal parece como del siglo XIX. Es decir, nosotros tenemos que hacer nuestro papel de defender la empresa en la que los trabajadores y los conductores son imprescindibles para que esto funcione, de acuerdo, pero los sindicatos lógicamente reivindican mejores condiciones para sus representados, para sus afiliados y para los conductores en general. Pero, bueno, llevarlo a nivel de que es una actividad tóxica o penosa, no lo es. No lo es algo humano. Conducimos todos, y yo conduzco con la misma libertad y con el mismo desahogo mi vehículo particular que un autobús o un camión. Es decir, no es tan gravoso, no estamos llenos de grasa, no estamos cargados de horas, etcétera, etcétera. Es una actividad humana. Entiendo, lógicamente, de que uno quiera jubilarse cuanto antes y en las mejores condiciones, y en la tele y en la administración y en todos los sitios. Eso solo lo consiguen los que tienen capacidad reivindicativa, como son los bancos y, bueno, también los profesores. ¿Han mejorado las condiciones salariales en los últimos años para los conductores de camión? No sé si existen más dificultades en el sector de las mercancías o en el de los viajeros, por distinguir. ¿Dónde es más complicado encontrar personal y dónde se está buscando esas mejores condiciones laborales para hacerlo más atractivo? ¿En el sector de mercancías o...? Pues yo conozco más, soy presidente de todos los sectores. Mercancías, viajeros, taxis, todos los sectores agrupados en la SEPRA. Conozco más el de viajeros, lógicamente, al tener una pequeña empresa de viajeros. No es cuestión de dinero. La apetencia por una u otra actividad es muy diferenciada. El que transportista de viajeros tiene un perfil.
el conductor también, y el conductor de camión tiene otro perfil, y intercambiarlos no ha funcionado del todo. Hay algunos que han pasado de un lado a otro, pero han regresado, cada uno tiene su cauce. No es la apetencia en un sitio o en otro, depende, lógicamente todo sueldo depende de una relación de oferta y demanda al final, y hay sectores pues que durante la época de la crisis de 2008 el sector de mercancías estuvo castigadísimo, y entonces apareció un paro tremendo entre todos los conductores de camiones. Hoy día, afortunadamente, digamos, eso se ha relanzado. Antes ha aparecido muchas pequeñas empresas de un solo conductor, autopatronos, pero las empresas que se han asentado han salido fortalecidas y tienen más flota, más plantilla, más facturación, y los camiones segovianos están por toda España y por toda Europa. Es decir, esto ha cambiado. Antes hacíamos los servicios internamente y como mucho a Madrid ir y volver. Ahora esto ha cambiado bastante. ¿Y qué hay más en Segovia? ¿Empresas que se dedican al transporte de viajeros o empresas que se dedican al transporte de mercancías? De mercancías muchísimas más. Nosotros de viajeros hay aproximadamente dos o tres empresas grandes, y luego después de mercancías hay 300 y pico, casi 400. ¿Y asociadas en Asetra? Algunas, bueno, prefieren estar en su aire, algunos autopatronos. Acogemos prácticamente a la totalidad de los transportistas, los acogemos en Asetra, pero la gran mayoría son mercancías. ¿Y con muchos vehículos o más en plan autónomo? Bueno, todavía está atomizado el sector, todavía hay mucho autopatrono que solamente tiene un camión, pero claro, es que es muy difícil sostenerle, sobre todo por la presión administrativa que tiene, la normativa que tiene un camionero, que es un empresario, que es un transportista tan grande como en obligaciones como el que más. Esa presión le obliga muy duro, o bien en casa le echan muchas manos para llevar la empresa, o que si conduces no administras, y gestionar una empresa pequeña, un autopatrono, le cuesta muchas horas, le cuesta mucha dedicación y una especialización. Entonces hay muchos que lógicamente buscan la jubilación anticipada, y entonces no hay relevo en la familia de que el hijo diga, pues no, yo continúo con el camión de mi padre. No, se buscará la vida y buscarán la forma de colocar esa licencia, esa tarjeta y ese camión. Volviendo al tema de las jubilaciones, como has mencionado, desde UGT lamentaban que no había otro país en la Unión Europea en el que los conductores alargaran la edad de jubilación hasta los 67 años. ¿Puede llegar a ser peligroso que un conductor a lo mejor vaya perdiendo capacidad para conducir a los 67 años? Yo he visto conductores hasta los 80. Yo he visto no sé, conductores de autobús hasta los 80 años. Todo depende de la actitud y las ganas que tengas a ello. No digo que tenga que estar hasta los 80 años, pero hasta los 67 años, sin ningún problema. Sin ningún problema. Cuanto antes mejor, todo el mundo tiende a ello. Pero no decir, no, con 67 años tú ya no estás para conducir un camión. No sé, hay movimientos en que dicen, las personas mayores les vamos a quitar el carné. ¿Para qué quitárselo? Aquella que no esté capacitada para poder conducir un camión o un coche, pero si lo está, tiene que seguir en ello, y si es su voluntad y es su vocación y es su profesión, tiene y puede hacerlo sin ningún problema. Claro, y en el caso del conductor profesional se pasan unas pruebas muy exigentes, ¿no? Periódicas, cada poco tiempo y exigentes. Cada 5 años tienen que hacer un curso de reciclaje. Lo hacen con profesores. En el centro Asetra tenemos centro de formación, damos esos cursos de renovación, y aparecen unos inspectores de vez en cuando para comprobar que se está dando el temario correspondiente.
pero aparte de eso tienen que renovar su carné y tienen que pasar por la óptica y los centros habilitados para ello, Goya, por ejemplo. Y entonces reconocimiento médico, y allí les hacen unas pruebas, lógicamente, y si le vieran alguna limitación le dirían, oye, no puede usted continuar. Son unas pruebas diferentes a las que pasamos los conductores normales de vehículos. Cuando uno es profesional del sector, en esos reconocimientos médicos se miran más parámetros. Básicamente son los mismos. Es decir, básicamente son los mismos, la vista, los reflejos, en fin, y el psicólogo que cuida lógicamente de tu actitud para llevar un vehículo que es una máquina que va por la carretera con posibilidad de tener un accidente a un particular y a un profesional. Bueno, pues si queréis vamos con otro tema. Hemos hablado unas veces con Juan Andrés precisamente del atractivo que podía ser para los jóvenes precisamente poder hacer viajes a lugares como ir por Europa. Un tema que hemos hablado en alguna ocasión, pero no sé si logra convencer a los jóvenes de que están en una edad perfecta para dejarse atrapar por... Hay tiempo para todo. Yo defiendo la cultura del transportista, del conductor, de profesional. Yo he dicho machadiano, pero también de Velázquez, de Cervantes, perdón. El que anda mucho y lee mucho, ve mucho y sabe mucho. En todo aquel que viaja, lógicamente conoce ciudades, conoce otros países, otras culturas. Es muy enriquecedor lo de viajar profesionalmente, conocer a otra gente, no solamente en la ciudad, sino también en un área de servicio y cambiar impresiones. Y Europa, lógicamente, te abre los ojos de que existe otra forma de entender la vida, sobre todo en las épocas pasadas. Era tremendo, extraordinariamente, aquellos TIR antiguos cuando entraban por Europa y volvían cargados de optimismo de que existía otra forma de entender la vida, eso que llamaban democracia. Porque nos ha dicho antes que hay muchos conductores segovianos por toda España, pero también hay autobuses y camiones con conductores segovianos por toda Europa. Sí, así es. Segovianos y no segovianos, he dicho inmigrantes que están en nuestras empresas segovianas. Que llegan muy lejos. ¿Cuánto puede tardar? Vamos a ponernos en una tesitura. Desde alguien con 18 años, por ejemplo, ¿cuánto tiempo puede tardar en convertirse en conductor profesional de camiones? ¿Y cuál es el proceso, el dinero que tiene que invertir? No es tan fácil. Es decir, lo suyo es que tiene que sacar primero el carné de camión y luego después tiene que prepararse para el CAP. Menos de un año. Si lo coge con ganas, lógicamente. ¿Y es caro? ¿Hay que hacer una inversión? Bueno, pues hay unos convenios que tenemos las asociaciones de transportistas con la Junta de Castilla y León de pagarles hasta el 100%, siempre con unas bases, ¿no? Aquellos conductores que quieran incorporarse al transporte profesional y lógicamente con la promesa de que hay una empresa que le va a acoger y sin ningún problema que se les va a acoger, porque hay, digamos, deseo de que así sea. En algunas empresas hay vehículos parados. ¿Cuántos conductores entonces se necesitarían ahora mismo en Segovia? Es difícil cuantificarlo, pero estamos barajando la posibilidad de que 150, 200 conductores serían asumibles, los encajaríamos, los aceptaríamos de muy buen grado. Cuando hemos hablado del problema precisamente de la mano de obra en otros sectores como el de la construcción, nos hablaban de que la falta de actividad en Segovia hacía que muchos profesionales, sobre todo de oficios, se hayan ido a trabajar a Madrid. ¿Esto también es un problema para el transporte segoviano o no? Bueno, vamos a ver, es que esta provincia la queremos mucho, somos muy segovianos, muy segovianistas, pero somos muy pocos en muchos kilómetros. Tenemos prácticamente la misma extensión que Madrid y sin embargo tenemos 150.000 habitantes en Segovia, entre la ciudad y toda la provincia, cuando Madrid tiene 7 millones. El Producto Interior Bruto de Madrid y el presupuesto es totalmente distinto.
la densidad de población. Esta es una provincia vaciada y entonces se llevan en una diáspora inevitable a los mejores, a nuestros jóvenes, a los más formados, pero no solamente a los conductores, también a los ingenieros, a los informáticos. Es decir, ese es un problema de mayor calado que también afecta al mundo del transporte. Hay, por supuesto, conductores segovianos que están en empresas de Madrid. ¿Esta situación ha provocado que haya camiones parados por la falta de conductores en Segovia? Bueno, son coyunturales. Política de empresa en un momento determinado interesa a veces decir, prefiero que esté parado el camión a que esté trabajando en unas condiciones que no merezcan la pena. Es decir, hay que tender a que los precios sean actuales y que los contratos sean rentables y razonables. Dar una buena empresa valora el servicio por encima del precio. Eso es fundamental. Entonces, hay empresas que priman la calidad por encima del precio y de la cantidad. También se sumaba hace poco el conflicto en Ucrania que provocaba la subida de los precios en la gasolina. Ha habido empresas que se hayan visto obligadas a cerrar en los últimos años, ya sea por falta de personal o por el aumento en los precios de los combustibles. No, los precios han bajado relativamente en el último año, están más bajos de los carburantes. En mercancías todo se rige por arreglo a las leyes del libre comercio, de oferta y demanda. Entonces te suben el precio del carburante, tienes la posibilidad de negociar y decir, oye, que me han subido eso, te tengo que subir el precio del viaje. No lo tanto así en el sector de viajeros, que tiene un estado concesional, una fórmula concesional en el que las rutas están concedidas y contratadas en concursos públicos con unas limitaciones, con unos precios. Si sube el precio del gasoil, pues lógicamente repercute en la cuenta de resultados, evidentemente, pero no es el combustible, y a pesar de haber estado en algún momento por encima de los 2 euros el litro, lo que más ha pesado sobre el transporte. Por supuesto que el transportista se queja y lógicamente quisiera que fuera cuanto más barato posible el gasóleo, pero también es un arma de doble filo, porque esto es un mundo muy interrelacionado y enseguida la empresa va a llegar y decir, oye, que te han bajado el precio del gasoil, que me tienes que bajar también el precio del viaje. No, hay que tender a la calidad, no hay que preocuparnos demasiado por que seamos baratos. Ese es un error. Nos decía que el aumento en el precio de los carburantes no era el mayor problema del transporte. ¿Cuál es, aparte de la falta de relevo generacional ahora mismo? Bueno, hay muchos que pesan, evidentemente. Por ejemplo, la incertidumbre en los procesos de la administración pública, a todo el mapa concesional que pueda haber en viajeros. Bueno, hay algunas leyes que están atascadas en el Congreso que afectan también a mercancías. Eso influye. Dices, las guerras están muy lejanas, pues influyen también en el transporte, en la medida de que afecta a las materias primas y repercute en los precios de los vehículos, que cada vez, eso sí, no paran de subir. Y los precios de los vehículos hay que ser muy competitivo. Ahí tenemos que llevar, como podéis ver, unos vehículos de primera calidad. Da gusto ver esos autocares y esos camiones que tienen la flota segoviana, ¿no? ¿De acuerdo? Pues eso vale dinero cada vez más. Pero bueno, entonces esos detalles, ¿no? Influyen considerablemente. Hay un elemento también que afecta al transporte, que es un problema endémico y que se está acuciando con el tiempo. Hace 61 años va a hacer, 60 años y muchos meses, se abrió el primer túnel de Guadarrama en 1963, y aquello fue una infraestructura extraordinaria, que fue un gran beneficio para el transporte y para Segovia, porque rompió el Guadarrama, hizo un agujero y pudimos comunicarnos con Madrid de una forma directa, pagando, bueno, un peaje, pero bueno, que llevamos ya aguantándole 60 años. A consecuencia de eso, decir lo siguiente:
en los últimos años en España se han levantado, a la gratuidad como 7 autopistas. En todo el corredor de Levante hay montones de kilómetros que están en tráfico libre totalmente. Hasta lo ponen en inglés. Yo no sé inglés, pero más o menos quiere decir no stop, pase sin parar. Y nosotros, ¿por qué no? Cuando todos los españoles pueden entrar en Madrid, que es ese gran pozo de consumo y de absorción de comercio y de transporte, y entran gratis, sin pagar una sola peseta ni un solo euro por entrar a Madrid, y sin embargo los segovianos sí. Es decir, bueno, ¿y eso por qué? ¿Por qué nosotros tenemos que ser diferentes? ¿Y en qué medida no podemos competir? Porque un camión paga como 24 euros en el tránsito desde Segovia a Villalba. Y todo eso redunda en la cuenta de resultados y en el precio, en el coste de ese transporte. Y estamos en una desigualdad, en un agravio comparativo para poder competir con otros transportistas del resto de España que entran por cualquier otro de los autovías sin pagar un euro. A lo largo de 60 años yo creo que hemos pagado suficiente, y más que nadie. Cuando digo más que nadie dirá lo mismo, no, proporcionalmente más, porque el precio por kilómetro nos sale más caro, y porque además enjugar ese peaje en los gastos de ese viaje es distinto para un segoviano desde Segovia, que son 90 y tantos kilómetros desde Segovia, por poner un punto de arranque, y claro, el que viene de Asturias o de Galicia es distinto. Es un gasto más dentro de un montante mayor. Creo que debemos, yo aprovecho cualquier foro, cualquier circunstancia, cualquier reunión, cualquier momento para reivindicar la gratuidad de la AP6, no solo para los transportistas, para todos los segovianos. Creo que es de justicia y hay que pedirlo y hay que conseguirlo. ¿Por qué no lo conseguimos? Bueno, esa ya es otra cuestión. Bueno, pues de momento lo que vamos a hacer es un breve alto en el camino. Después de unos consejos publicitarios, regresamos en Enfoque Segovia. Seguimos en Enfoque Segovia hablando con el presidente de la Asociación Segoviana del Transporte, ASETRA, y justo antes de este descanso para la publicidad estaba Juan Andrés Saez Garrido muy enfadado. Se le ha notado muy enfadado hablando de ese peaje de la autopista que seguimos pagando los segovianos. Yo no pierdo las formas, yo lo reivindico siempre al estilo segoviano, con una sonrisa, con educación y con elegancia. No hay que perder las formas, el que pierde las formas pierde la razón. Lo que pasa que hay en mis venas gotas de sangre jacobina, aunque mi verso brote de manantial sereno. Es decir, hay que hacerlo también con firmeza y con energía. Y bueno, y si ya que somos pocos a la hora de reivindicarlo, que nos oigan por lo menos. Pero pues creo que es de justicia, que se acabe ya, y el camino es la gratuidad. El otro día estuvo la directora general del Ministerio de Transportes en el galardón empresarial y demás, y se lo dije: llévese este recado para el Ministerio, por favor, en la solución del agravio del transporte, pero no para el transporte, sino para Segovia, para todos los ciudadanos. Y sobre todo la solución de la travesía de San Rafael está en la gratuidad de la AP6. Y se lo dije con toda la claridad y lo asumió, por lo menos me escuchó. Pero ahora están haciendo un estudio que se espera para la primavera, las conclusiones de ese estudio, y ahí parece que es donde se va a decidir si la concesión tiene un fin o si todavía hay que sacar una nueva concesión por otro plazo de tiempo. Y mientras tanto parece que el tema de la bonificación para el peaje no se pone sobre la mesa. Vamos a ver. Pidamos la luna. Para recortar ya habrá tiempo. Yo pido la gratuidad ya. No me espero al 2029 a que se termine la concesión.
Y por supuesto que no espero que haya una prórroga de esa concesión, por mucho derecho que pueda tener otras empresas y demás. También está el derecho de los ciudadanos, y no estoy en contra de ninguna empresa concesionaria. Entre los transportistas somos como los bomberos, no nos pisamos la manguera. Cada uno tiene sus derechos y los sabrán defender, pero yo como transportista y como segoviano tengo la obligación de reivindicarlo, y lo reivindico ya. Otra cosa es que en este medio tiempo, desde el 2024 al 2029, la Junta de Castilla y León puede ayudar, puede subvencionar el paso por la AP6. Lógicamente, o medidas intermedias, pero desde luego, si yo pudiera, mi voz no va a cambiar. La gratuidad ya, igual que otras autopistas de España, lo mismo. No somos ni más ni menos, sí, somos menos en cantidad, pero no en razones. Hablando de aportaciones por parte de las administraciones en el tema del transporte, como es la que se hace desde la Junta de Castilla y León para bonificar a esas personas que se desplazan hasta Madrid, tanto en tren como en autobús, y ahora también hay una bonificación al transporte en autobús precisamente hacia Madrid, hasta el punto de que sale prácticamente gratuito. ¿Esto de qué manera está beneficiando o no al sector? Pues el sector no encuentra, si no lo paga uno, lo pagarán otros, o lo paga la administración o lo paga el ciudadano, el usuario. O sea que a la hora de la verdad da igual el interlocutor o el pagador. Agradecemos las instituciones democráticas, la administración pública, pues lógicamente es sensible con unas necesidades y tiende en un momento determinado a tomar unas medidas, bueno, en aras a que es razonablemente para favorecer la movilidad, y también hay un componente lógicamente de tener contenta a la sociedad. No lo sé. El transportista lo que quiere es hacer sus servicios lo mejor posible, y alguien le pagará. Si no es la administración, será el usuario. Y si esto se acaba, estas bonificaciones, sobre todo en el transporte por autobús, si se acaba tanto el del tren, que llevará, es de suponer, más viajeros de nuevo al autobús, o si se acaba el del autobús, ¿cómo lo van a notar? Pues cuando llegue el momento ya veremos, a ver, pero de momento sí que se ha avanzado sobre esa posibilidad. Decíamos antes, volviendo un segundito al tema de la travesía de San Rafael, que en Guadarrama sí supieron hacerlo. Sí. Me decía, porque negociaron, porque supieron negociar. Aquí sí. No hemos sabido negociar, o porque fue una época, ya ha pasado varias décadas, era otro momento. ¿Por qué ahora Segovia no consigue lo que tiene Guadarrama, donde no pasa ningún camión? Pues yo no lo desconozco. Tengo conocimiento del ayuntamiento que había entonces, pero la Comunidad de Madrid tiene otra capacidad de negociar y de estar a una. Y yo creo que en Guadarrama hubo sintonía entre los grupos políticos municipales y entre la sociedad civil, siendo un pueblo nada más, a la hora de reivindicar ese derecho, que no pasara el transporte pesado o los camiones por la travesía de Guadarrama. Lo consiguieron en 1996, hace 28 años. Y bueno, ese tiene que ser, puede ser perfectamente el modelo más razonable para la travesía de San Rafael, que dejen de pasar el transporte pesado por la travesía. Hay gente que dicen, los transportistas lo que quieren es aprovechar la coyuntura de la travesía para pasar gratis por el túnel y por la autopista. No, nosotros lo reivindicamos gratis para todos, y lo que no queremos de ninguna de las maneras es aumentar la inseguridad vial en San Rafael, ni la calidad de vida, que eso no es vida los fines de semana, en qué manera se presiona con tanto tráfico, y con tanto tráfico pesado en concreto por esa carretera. Apuntaba antes a la incertidumbre del sector respecto al nuevo mapa de concesiones, porque de hecho hay una propuesta sobre la mesa en la que además se verían reducidas el número de paradas. No sé si esto está muy avanzado. ¿Qué participación está teniendo el sector en ello? Bueno, el sector del transporte de viajeros, en este caso en concreto, a través de Asetra y a través de Fecilbus, tiene una comunicación muy fluida
vida con lo que es el nuevo consejero de la Consejería de Movilidad, que es José Luis Armerino, una persona con sensibilidad segoviana plena, y ahí estamos. Ahí estamos, lógicamente, porque además eso de la disminución de las paradas y demás parece ser que es algo que está en falta de diálogo o de sintonía entre el Ministerio y la Junta de cara a resolver esta situación. Pero, sin embargo, el otro día José Luis Armerino ha hablado de unas paradas con unos avances tecnológicos impresionantes y demás. No te puedo decir en concreto cómo va a ser. Nosotros los transportistas lo que estamos deseando es que todos esos avances redunden en beneficio del transporte para los usuarios y también para las empresas que realizamos este trabajo. Bueno, a mí me gustaría hablar también de Segovia Intermodal, que es esa sociedad que tira del proyecto del Puerto Seco, de la plataforma logística que se proyecta para Prado del Hoyo, y dentro de Segovia Intermodal está Asetra. Nosotros estamos dentro de Asetra, dentro de esa sociedad, y lo hemos hecho de forma consciente, fundamentalmente por una razón: no tenemos ningún interés ni económico ni empresarial, sino potenciar una asignatura pendiente, un gran retraso de siglos que hay en el desarrollo industrial de Segovia. Y entonces cualquier proyecto que suponga un antes y un después en el desarrollo industrial para Segovia implicará la posibilidad de que esto cambie un poco, de que no veamos que nuestros hijos salen inexorablemente cuando llega un momento. Y hay que conseguir, no todos van a ser funcionarios, no todos van a ser camareros tampoco, con toda la dignidad del mundo. Tenemos que conseguir que haya un empresariado, no solo de almacenar bienes y luego comercializar con ellos, no solamente metido en lo que es el campo y la ganadería, es decir, tiene que romperse esa situación. ¿Cómo? Pues desde el fracaso del mundo de la industria de los paños, llevamos no sé cuántos siglos de retraso que esta provincia no ha levantado cabeza, y no ha habido ningún atisbo. No es echar la culpa a un gobierno o a otro, es decir, son generaciones en generaciones y varios siglos de retraso industrial, y nosotros creemos que eso es bueno. Claro que queremos una Segovia verde y ecológica sin ningún problema, pero bueno, hoy día las industrias tienen unos controles de calidad perfectamente diseñados para que se pueda convivir con el entorno. Es decir, bueno, nosotros decididamente, en coordinación con FES, que estamos integrados dentro de lo que es la unidad empresarial, seguimos entendiendo lógicamente que el Puerto Seco y ese proyecto de desarrollo industrial puede ser muy interesante para Segovia y para la provincia. ¿Y se han producido avances? Porque claro, todo depende del desarrollo de ese suelo industrial, que mayoritariamente es de iniciativa privada. ¿Se ha producido algún avance? Bueno, el avance ha sido que, por ejemplo, el Ayuntamiento de Segovia también se ha incorporado, una sociedad especialista en el desarrollo de puertos secos también se ha incorporado, y entonces va la cosa lenta, pero se va caminando. Y no hay, digamos, una hoja de ruta totalmente cerrada y definida. Es decir, parecía que había un freno de cara de que había la propiedad de los terrenos eran de carácter privado y de que se resistían a bajar un precio o algo, y que todo eso iba a redundar lógicamente en el precio de las parcelas de lo que es todo aquel contorno de Prado del Hoyo. Pero bueno, yo en esos detalles no entro. Yo soy más de letras y de espíritu, en el sentido de decir que hay que apostar por el desarrollo industrial, y que siempre se ha frenado,
y yo, mientras esté de presidente en ASETRA, haré todo lo posible que no sea por nosotros que se frene. Nosotros vamos a colaborar y vamos a participar, y de todo ese desarrollo lo moverá el transporte de mercancías y de viajeros. No es, ¿verdad, compañeras?, el primer invitado de este programa que nos dice que Segovia no puede perder otro tren industrial. Yo creo que, pero es una realidad, es que yo no lo sé, pero si lo ve cualquiera, si no hay que verlo nada más en la comunidad en la que vivas y ver cómo de las familias han ido desapareciendo todos los hijos que han ido a trabajar a Madrid, a Levante, a cualquier sitio, al extranjero, y que no se han quedado aquí, que vienen para Navidad o para la fiesta del pueblo y el día del patrón. Eso lo ve cualquiera. Esta ciudad y esta provincia se viene desangrando desde tiempo inmemorial. Y así no puede ser. Es decir, a veces hay pequeños avances, que duda cabe de que hay, no todo es llorar, no todo es quejarnos y abrirnos las venas, pero yo entiendo fundamentalmente que hoy día el desarrollo industrial no son los altos hornos, no son las minerías, es otra cosa, y hay que aprovechar esta circunstancia, porque en Madrid ya no queda sitio para nadie, como decía la canción. Están viniendo para acá buscando, pero si tienen el freno del peaje, que es una traba para los transportistas, pero también es para el desarrollo de Segovia. Pero si no tenemos planificado en condiciones el suelo industrial de calidad, para que con todos los servicios se puedan acoplar, y sobre todo las conexiones entre los polígonos también hay que conseguirlas, Es decir, es todo una suma de circunstancias que se tienen que ir avanzando, y cada uno tiene que aportar lo que sepa. Yo repito lo siguiente: no soy tanto de ciencias como de letras, soy más de letras, cierto es, pero lo veo clarísimo. No será por los transportistas que perdamos ese tren del desarrollo industrial. La logística es el futuro. También hemos oído mucho en esta misma mesa. En la logística está el futuro otro tren que Segovia, si pierde, nos vamos a arrepentir. La logística está también ya muy conexionada con el transporte. No solamente las empresas transportan, sino también etiquetan, meten en cajas, colocan, seleccionan, almacenan. El transporte ha cambiado mucho, la logística y transporte ahora van de la mano, y en Segovia hay bastantes empresas, digamos, muy avanzadas en esa materia. ¿Y eso sería el Puerto Seco? ¿O eso sería Prado del Hoyo? El Puerto Seco es mucho más. Es mucho más que todo eso. Primero porque es un proyecto muy ambicioso, de mucha cantidad de terreno, y sobre todo de tres opciones, es decir, la aduana, el puerto seco, la conexión por tren y la conexión luego después con todo el corredor mediterráneo y los puertos del Mediterráneo. O sea, es mucho lo que hay en ese proyecto, es muy ambicioso. Que haya sensibilidad para entenderlo, para venderlo, para nosotros. Lo tenemos claro, en ASETRA somos transportistas, pero cuando hemos visto que eso sería bueno y había que empujarlo, hemos dicho, sin ninguna duda y por unanimidad de la Junta Directiva y de la Junta General, se dijo que adelante con ello. Adelante con ello, y seguiremos apretando y seguimos apoyando el desarrollo industrial de Segovia. Y el desarrollo industrial precisamente del polígono de Los Hitales, en Bernuy de Porreros, donde ya se proyecta una plataforma logística, ¿puede de alguna manera condicionar el desarrollo del Puerto Seco? Yo creo que no. Yo creo que es totalmente compatible, y de que, bueno, yo he escuchado aquí en este mismo programa a Miguel Ángel explicar todo aquello, y me parece que es totalmente compatible. Entiendo de que una empresa no puede, de ese nivel, no puede estar esperando a que se desarrolle un proyecto tan ambicioso como el Puerto Seco de Prado del Hoyo, y tira adelante con Bernuy, adelante. Totalmente compatible. Bueno, lo ideal, lo hubiéramos dicho, no que se hubiera esperado, no,
que se hubiera adelantado todo el proyecto del Puerto Seco. Eso sí que hubiera sido lo ideal. Pero bueno, no hablemos de hipótesis. Simplemente vamos a empujar el carro en la mejor dirección. ¿Qué es entonces lo que hace falta para acelerar el proyecto del Puerto Seco? No te he entendido. ¿Qué es lo que hace falta para acelerarlo? Bueno, nosotros estamos en la sociedad y hablamos, intercambiamos opiniones y demás, pero hay conexiones con la Junta de Castilla y León y con el Ministerio. Están informados, hace falta, yo creo, manifiestan el interés, pero eso hay que plasmarlo en los presupuestos. Hay que no quisiera pensar que pudiera estar ahí un poco el freno, pero yo soy esperanzador, tengo esperanzas de que la cosa salga adelante. Y si no habrá que pedir cuentas, es decir, nos habéis dicho que sí y lo habéis retrasado en exceso. Ese ver lo que sí lo quiere ver plasmado en las cuentas de los presupuestos generales del Estado y en los presupuestos de la Junta. Sí. El de la Junta de 2025 creo que no hay algo. No lo conozco con detalle. Habrá que ser optimistas. También he hecho una reflexión antes que me he quedado con ella. Saber venderlo. ¿Te refieres a los presupuestos generales que ha presentado Mañueco recientemente y que se dice que tampoco tenía mayoría y que andaba un poco en la cuerda floja? No lo conozco con detalle, no. Decía, antes ha dicho una frase Juan Andrés que me he quedado con ella. Hay que saber venderlo. ¿No se está sabiendo bien vender lo importante que sería para Segovia? Yo creo que no hace falta venderlo, sabemos todos, estamos todos convencidos. Bueno, lo que ocurre es que hay una inercia que siempre ha sido en contra de eso. Porque los polígonos industriales que hay en Segovia pues son más comerciales que productivos. Y claro que hay también algunos ejemplos, decir, bueno, podríamos decir como 10, 20 ejemplos de producción interesante, de acuerdo, pero no es suficiente. Estamos en la cola de España en muchas cuestiones, sobre todo de desarrollo industrial. ¿Se trata solo de precio del suelo o de lo que lleva aparejado ese suelo, los servicios que se prestan? No lo sé, ahí te puedo decir que lo del precio del suelo no controlo lo que suela el precio industrial, porque yo ese tema, digamos, lo tengo resuelto y no vuelco mi actividad en saber si el problema es el precio del suelo o el precio luego después de los servicios complementarios. Si no tenéis ninguna pregunta más, sí me gustaría comentar un tema que ha salido en este programa ya con otros invitados, en concreto el de la Jefatura Provincial de Tráfico. Los transportistas eran parte de los afectados por el atasco que de alguna manera se registraba. No sé si se han solucionado las cosas. Parece que un poquito, pero no suficiente. Sigue habiendo un retraso de 3-4 meses aproximadamente. Hay 175 personas con conductores en puertas de ser aprobados o no, no solamente para ser conductores de autobús y camión, que lo son, sino también para opositar posiblemente en alguna opción. Vale, de acuerdo, pero hay un retraso que no es razonable. Parece que se ha incorporado algún nuevo examinador, pero son 3 más un coordinador, no es suficiente. Tenemos que aprovechar, lógicamente, desde aquí, que no tiene sentido, ¿no?, que habiendo personas que demandan no conducir un coche por lujo, sino conducir un camión o conducir un autobús, que es un elemento de movilidad de personas y de mercancías y que es necesario para el desarrollo de la sociedad, que haya ese retraso. Nosotros estamos al tanto de ello, lo reivindicamos, lo pedimos, siempre con amabilidad y con educación. Sabemos que es difícil, pero yo creo que debería estar resuelto ya ese asunto. ¿No se le da prioridad cuando se trata de un carnet con fines profesionales? Pues no, porque no, vemos que no. Pues si hay 175 personas esperando el examen y un retraso como de 3 meses. Esos son los datos que tengo de las autoescuelas.
¿Y afecta también a la inscripción de vehículos, a los trámites, a otro tipo de trámites? Nosotros en Asetra lo tenemos resuelto. Funcionamos muy bien, tenemos una conexión bastante eficaz con la jefatura de tráfico, tanto la de Segovia como lo que es el contexto informático general. Pues salvo que tengáis alguna pregunta más, compañeras, podemos poner aquí punto final a este enfoque Segovia que hemos dedicado al sector del transporte. A mí, si me permites, simplemente terminar como empecé, haciendo una buena fe a la sociedad, decirle que quieran a los conductores, que quieran a los transportistas, que gracias a ellos nos podemos movilizar y nos podemos mover, y que los problemas de esta provincia vaciada, con muchos kilómetros y pocos habitantes, no sé si tienen solución, pero en esa solución siempre estará el transporte de viajeros y el de mercancías. Con este mensaje de Juan Andrés Saiz Garrido, nuestro presidente de Asetra, nuestro invitado de esta noche, quería decir, nos despedimos. Gracias por acompañarnos. A vosotras. Patricia, Sandra, gracias también a vosotras. Gracias, un placer, buenas noches. Y gracias a ustedes por su atención y su compañía. Muy buenas noches.